Vamos a grabar la clase en caso tal de que de pronto sea necesario compartirla con ustedes. Eh, lo que pasa es que el archivo se vuelve un poquito pesado, entonces hay veces eso es difícil y la única forma es subiéndolo al canal de YouTube que yo tengo, pero bueno, miramos si es necesario. Eh, Espero entonces que el día de hoy estén muy concentrados, sobre todo porque ustedes de la clase de hoy, más una sentencia, tendrán que hacer un mapa conceptual. Entonces la idea es que ustedes con la clase más la lectura de la sentencia, que es la sentencia C069 de 1995, bueno, eh, la sentencia C069 de 1995, ya con esas herramientas ustedes van a poder desarrollar el trabajo del mapa conceptual. eh, y, y ya también si hay alguna duda o si es necesario sentarme con algunos de ustedes a resolver situaciones puntuales, no hay ningún problema. Eh, Después de que ustedes hagan el mapa conceptual y lean la sentencia, el día jueves volveremos a hablar un rato sobre las dudas que ustedes tengan sobre el concepto de acto administrativo. Pero sí va a ser muy importante que ustedes estén concentrados y que me ayuden también en la lectura y que me ayuden también en la lectura de la ley 1437 del 2011, de algunos artículos, porque eso va a permitir entonces que la clase sea más dinámica y que ustedes a la vez también vayan aportando a la clase para que se nos vuelva bien dinámica y bien chévere, que no me vayan a dormir. Listo, vamos a empezar pues. Profe, qué pena, ley 1437 ¿de qué año? Del 2011, eso es lo que llamamos el CEPACA. Cuando les hablen del CEPACA, Ok. cuando les hablen del CEPACA, estamos hablando del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que ustedes siempre, aunque son términos que se utilizan, que utilizamos mucho los abogados, en el CEPACA en tal cosa, no, entonces ya ustedes saben que es la ley 1437 del 2011. Listo. Profe, qué pena, ¿me repite la sentencia, por favor? Yo igual les voy a enviar correo para que ustedes lo tengan, pero es la sentencia C069 de 1995. Yo les envío en el correo también la sentencia. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahí les coloco el trabajito que deben hacer. Vamos, vamos. Vamos, Bueno, estén pendientes de sus micrófonos para que no nos quede pues como el ruidito dentro de la clase. Bueno, entonces, cuando estamos hablando del acto administrativo, como yo les decía, para efectos académicos, para efectos pedagógicos, yo quiero que piensen en el acto administrativo como el chisme que va a generar la administración. Es decir, estamos hablando de que el acto administrativo es la forma en cómo se expresa la administración, bien, mal o regular, así se expresa la administración. Y si es bien o mal o regular, eso tendrá unas consecuencias. Es decir, la efectividad del chisme depende de qué tan bueno esté el chisme. Entonces, cuando hablamos del acto administrativo, estamos diciendo que es una de las vías constitucional y legalmente previstas para la expresión de la voluntad estatal orientada a producir consecuencias jurídicas. Entonces, para que el chisme sea efectivo, tiene que estar elaborado y busca entonces transformar el mundo jurídico. Pero hay algo muy importante y es que uno no puede confundir el acto administrativo con otras situaciones administrativas. ¿Cómo así? Miren, hay otras situaciones jurídicas que inclusive pueden derivar en que se constituyan actos administrativos, pero no lo son como tal. Ejemplo, un hecho administrativo. Les voy a leer la definición y les explico. Un hecho administrativo. Ojalá tomen nota. El hecho administrativo es la mutación de la realidad en virtud de la naturaleza del hombre,
pero en el último caso, sin voluntad directa orientada a la obtención de un resultado. Les explico. Supongamos que hay una persona que está pasando una calle. Cuando esa persona está pasando la calle, cuando esa persona está pasando la calle, un carro de la policía atropella a ese señor. Eso es un hecho administrativo, no un acto administrativo. Eso modificó la realidad, ¿cierto? Y no tenía voluntad el policía de atropellarlo, pero sin embargo se obtiene un resultado. Ese resultado es un hecho administrativo. Si hay dudas, van preguntando. Si voy muy rápido, también me dicen, profe, hágale más despacio que estamos tomando nota. Yo trato de volver sobre las cosas, pero me gusta ser dinámico para que no me duerman. Entonces ya sabemos, acto administrativo, ¿cierto? La manifestación de la voluntad de la institucionalidad orientado a producir consecuencias jurídicas. El hecho administrativo es una mutación de la realidad que también depende de la naturaleza del hombre y muchas veces ese hecho administrativo ni siquiera depende de la voluntad del hombre, como en el caso que les acabo de mencionar. Tenemos otro, la operación administrativa. ¿Qué es la operación administrativa? La operación administrativa está constituida por los actos materiales realizados voluntariamente por la administración para el cumplimiento de decisiones administrativas, como ocurre, por ejemplo, con la eliminación de barreras arquitectónicas ordenada por una autoridad competente. Entonces, miren, supongamos que en algún municipio del área metropolitana, una persona que en situación de discapacidad presenta una demanda porque en las instituciones o en las entidades públicas no hay acceso para personas en situación de discapacidad. Cuando la administración empieza a utilizar los medios para eliminar esas barreras arquitectónicas, estamos en medio de una operación administrativa, diferente al acto administrativo, para que quede muy claro. Y tenemos, y tenemos entonces la vía de hecho. Qué rumba la de Lady. Lady, está bueno el merengue para esta hora. Bueno, entonces, este concepto de vida... No, Lady, me dieron ganas de bailar y yo soy bueno. El tema es que ustedes van a encontrar, el tema es que ustedes van a encontrar mucho este concepto, vía de hecho. Cuando se habla de una vía de hecho, estamos hablando de que son conductas materiales por parte de un agente público notoria y objetivamente lesivas de garantías constitucionales y legales y que se traducen en hechos aislados realizados para ejecutar un acto administrativo. Entonces, miren, para contextualizarlos, una vía de hecho, por ejemplo, que yo observé, si en estos momentos, porque lo vi que pasó, fue una situación que vi que efectivamente pasó. Si en estos momentos yo vivo en Itagüí, el alcalde de Itagüí toca mi puerta y me dice que él, como suprema autoridad administrativa del municipio de Itagüí, va a entrar porque cree que en mi casa, eh, hay un arma. Él no es una autoridad competente para hacer ese registro de mi casa, no media una orden judicial y eso se convierte en una vía de hecho. Una de las situaciones que más, de la forma más clara para atacar un acto administrativo
es que se presenten vías de hecho. Entonces, ¿cómo se define la vía de hecho? Es cuando hay una persona, un agente público, que viola garantías constitucionales y legales. ¿Y eso con qué puede pasar? También con un juez. ¿Cómo se constituye la vía de hecho? Cuando el juez te está aplicando una norma que no es aplicable al caso concreto, cuando hay una inadecuada interpretación de la norma, cuando el juez en su sentencia se está basando en una norma que ya no hace parte del ordenamiento jurídico. Y lo mismo, entonces un acto administrativo que está basado en una norma que no está dentro del ordenamiento jurídico, esa norma se tiene como no escrita. Les voy a contar algo que, que observé alguna vez en el municipio de Medellín. Resulta que a una persona la requieren por un impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio era del año 2013, no pagó. ¿Cuál es la norma que tendría que aplicar para el año 2013? Les pregunto. Para industria y comercio. Bueno, vamos a empezar a preguntar. Juan Felipe. Claro, buenos días. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué has hecho? Como llegué tarde, entonces me pregunta. Sí, Juan, es que el que llega tarde. Juan, no, pero tranquilo que de lo que ha pasado no hay ningún problema. Mire, la pregunta es la siguiente. ¿Vos sos contador, sí o qué? Sí, señor. Listo. Entonces hay una persona que no pagó, un comerciante no pagó el año 2013 impuesto de industria y comercio. ¿Qué norma le tenemos que aplicar? ¿Qué norma le tenemos que aplicar para la sanción? La que esté vigente para ese año. Entonces, en este caso, si es el municipio de Medellín, ¿cuál sería? La norma que sea aplicable en el año 2013 en referencia a la sanción. Pues, Exacto. exactamente. Muy bien. No sé en números, pues, cuál será, pero tiene que ser la que esté Muy vigente. bien. Muy bien. Entonces, en el acto administrativo que profería la sanción, yo observé que que estaba sustentado en el año 2016. ¿Y por qué estaba sustentado en el año 2016? Porque la norma que le aplicaba, que era la del 2012, era muchísimo más beneficiosa. Entonces, hombre, eso es discutible pues desde el punto de vista ético, pero a la administración le interesaba de alguna forma también generar recursos. Entonces, ¿qué hacía? Te colocaba la norma del 2016 y me imagino que muchas personas pagaron, lo hicieron, pagaron con una sanción que era muchísimo más onerosa que la que permitía en el año 2012. Eso, por ejemplo, eh, es considerado una vía de hecho que puede vulnerar las garantías constitucionales y legales, porque usted me está aplicando una norma. Recuerden ustedes, como lo decía el artículo 338 de la Constitución, usted no me puede aplicar a mí una norma posterior y sabiendo que es todavía que no me beneficia, sino que antes me perjudica. Entonces eso para que ustedes lo entiendan, van a encontrar mucho ese tipo de situaciones. Esas vías de hecho en el derecho tributario son de las cosas que uno más busca atacar para que siempre estén muy pendientes qué normas les están aplicando. Tenemos por otro lado lo que llamamos las omisiones administrativas. Las omisiones administrativas generan responsabilidad ya que implican la inobservancia de un deber o de una conducta que jurídicamente está obligado el agente administrativo. Entonces, ¿cuándo se dan las omisiones administrativas? No responder un derecho de petición, no liquidar un contrato estatal, no elaborar unos estudios previos en el proceso contractual. Esos son ejemplos de omisiones administrativas y que tienen implicaciones muy serias desde el punto de vista jurídico para quien comete esa omisión administrativa.
Vamos a mirar algunos aspectos básicos sobre el acto administrativo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del origen del acto administrativo, tenemos que remontarnos a ese Estado francés que yo les contaba, donde nace el Estado de Derecho, por allá en 1789. ¿Y qué se buscó? Se buscó que la administración, eh, tuviese la posibilidad de desarrollar su función y que de hecho ni siquiera los jueces tuviesen la potestad de revisar las decisiones del Ejecutivo. Cuando me refiero al Ejecutivo, me refiero en este caso a los presidentes, a los primeros ministros, y entonces se buscaba que a través de los actos administrativos ellos ejecutaran, pudiesen llevar a cabo el desarrollo de su gobierno. Y la idea que tenían ellos es que el juzgamiento de esos actos debía quedar para ellos mismos. De todas maneras, si bien nace así en 1789, el 14 de julio de 1789, en 1790 ya se tiene que regular y se genera el recurso ante el contencioso administrativo para revisar las decisiones y para revisar los actos administrativos que profiriera el Ejecutivo. ¿Quedó claro? Muchachos, ¿quedó claro? ¿No hay dudas? Ok. Profe, qué pena. ¿En qué año es que se crea el recurso? Que En sea... 1790, un año después, es decir, la concepción de acto administrativo nace en Francia con la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que fue el momento en que cae Luis XVI, y los hijos y María Antonieta. Entonces, pues ya no era suficiente con que el rey dijera si hace esto o si hace aquello, sino que era necesario que la voluntad de la administración estuviese expresado bajo los criterios de legalidad. Para esos criterios de legalidad, entonces, se utilizó el acto administrativo. El acto administrativo termina siendo lo que antes hacía el rey. El rey, a partir de su voz, se ejecutaban cosas y él manifestaba su voluntad a través de lo que él escribiera. Pero aquí es diferente. Aquí estamos hablando que ya no es el rey, sino que es una administración que se va a pronunciar por escrito, que se va a pronunciar con unos fines y se va a pronunciar argumentando. Entonces, en 1789 se crea ese concepto de acto administrativo y en 1790 se crea el recurso ante el contencioso administrativo. Profe, Sí. ese acto administrativo, digamos, trayéndolo ahora, es como los conceptos que emite la DIAN. Los conceptos que emite la DIAN son actos administrativos. Y los oficios. También son actos administrativos. Es decir, la administración se manifiesta a través de actos administrativos y son de mucho tipo. Entonces, recuerden apagar el micrófono. Entonces, hay desde muchas perspectivas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que este fin de semana se haya declarado una ley seca, eso es un acto administrativo. Lo que pasa es que los actos administrativos son de carácter general o de carácter particular, y ahorita vamos a ver qué implicaciones que sea de carácter general o que sea de carácter particular. Pero cuando el alcalde de Envigado dice, vea, ¿saben una cosa? Va a haber ley seca en el municipio de Envigado todo el fin de semana. Ese es un acto administrativo de contenido general, de carácter general, perdón. Y todo, una resolución de un nombramiento es un acto administrativo. Es decir, el ordenamiento jurídico está plagado de actos administrativos porque es la forma
en que la administración manifiesta su voluntad. Miremos entonces cuál es la definición de un acto administrativo. Si quieren, cópienla, yo se las dicto. Es la manifestación de voluntad unilateral de un agente público en ejercicio de funciones administrativas. Suave. Sí, bueno, sí, sí, sí. Es la manifestación. Sí, sí, sí. Gracias, Lina, gracias. Sí. Es la manifestación de voluntad unilateral de un agente público. Es la manifestación de voluntad unilateral de un agente público en ejercicio de funciones administrativas orientada a producir consecuencias jurídicas externas a la propia administración que interviene en su formación o creación. Entonces es, como se creó desde el siglo XVIII, es una manifestación de voluntad que tiene los agentes públicos para producir unas consecuencias jurídicas externas inclusive a la propia administración, porque de ahí se derivan consecuencias muy complejas que tienen que ver inclusive con otros ámbitos por fuera de ese mismo contexto. Juan Felipe, bien pueda. Yo tengo una inquietud. Sí, Entonces, estos actos administrativos están enmarcados en la Constitución. sí, claro, sí, claro. O sea Es que que, yo no podría, por ejemplo, este fin de semana demandar el acto administrativo que propone una ley seca, porque justamente está en un fin de semana importante y la gente tendría derecho pues como a su libre expresión o a su libertad. usted sí lo puede hacer. Es decir, eso es excepcional que un acto administrativo de carácter general usted lo pueda demandar por algo que se llama acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque eso que usted me está planteando es que le están vulnerando su derecho. Uno lo podría hacer, porque esos actos administrativos tienen presunción de legalidad, pero son demandables. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene que tener una muy buena argumentación estableciendo, porque el acto administrativo está argumentado, entonces dirá, por ejemplo, estamos en una situación de pandemia ante el COVID-19, los días de padres y de madres incrementa de forma drástica el tema de los delitos, entonces con base en eso, entonces se genera el acto administrativo. Usted tendrá que tener una mejor argumentación al momento de ir a demandar ese acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero sí, todo acto administrativo se tiene recursos y es susceptible de demandarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo que pasa es que cuando se habla, por lo general, de demandar un acto administrativo de carácter general, la acción que se emplea es la acción, la acción de nulidad. Y si es de contenido particular, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Entonces, no sé si eso resuelve la pregunta, Juan Felipe. Sí, gracias. No, Ah, y yo me bueno. imagino pues también que por cuestiones de tiempo no hay forma de hacerlo, ¿cierto? Ahí la única forma es, si por ejemplo hay una persona que vive de la venta de licores, es que se establezca también desde el punto de vista argumentativo cómo ese decreto está afectando el tema patrimonial y pues realmente el desgaste económico no justifica, el desgaste en tiempo y el desgaste económico no justifica una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que ese es otro de los temas, porque esta es una jurisdicción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es una jurisdicción que es muy lenta, un proceso en la jurisdicción contencioso administrativo es un proceso que va con toda seguridad para más de 4 o 5 años, entonces eso también se vuelve muy desgastante y nadie va a hacer eso. De hecho, muchas veces la gente prefiere, eh, digámoslo así, darse la pela y ya lo que fue para no desgastarse en esa jurisdicción por lo que implica en tiempo y en el desgaste eh, emocional que tiene un proceso jurídico. Bueno, ahora miremos las consecuencias del acto administrativo. Las consecuencias del acto administrativo no las puede dividir básicamente en dos, pero la segunda se divide en 6. Declara, entonces la consecuencia es que declara una voluntad de derecho, si quieren se los dicto. Yo creo que esta definición es importante. Entonces tenemos la primera consecuencia del acto administrativo es que declara una voluntad de derecho público. Punto y coma. Emitido por la administración pública o por un órgano estatal y en ocasiones por particulares. Entonces vuelvo, emitido por la administración pública o por un órgano estatal y en ocasiones por particulares en ejercicio de una potestad administrativa y cuya finalidad es la satisfacción del interés general y la utilidad pública. ¿Y cuya finalidad es que? Cuya finalidad es la satisfacción del interés general y la utilidad pública. Y la segunda es identificar 6 elementos. Profe, qué pena. ¿Sí? Yo tengo una inquietud. Ahí cuando se refieren a particulares, ¿tiene que ser en representación de una entidad pública o puede ser cualquier persona? O sea, tiene que ser que esté bajo una potestad administrativa. Es decir, si yo, Edwin Vélez, como docente de un aula, voy a generar un acto administrativo, no, tiene que ser un particular que en ese momento esté actuando bajo una potestad administrativa. Un ejemplo puede ser el gerente de MetroPlus. MetroPlus es una sociedad de economía mixta, pero el gerente de MetroPlus sí puede generar actos administrativos porque está actuando bajo una potestad administrativa, por ejemplo, cuando está ejecutando una obra. Ese es un ejemplo, pero no es que yo aquí, en esta casa, yo vaya a hacer un acto administrativo, pues porque yo no estoy investido de ninguna, de ninguna autoridad administrativa. Sí, sí, queda claro. Sí, sí, señor, gracias. Sí, bueno, listo. Bueno, la segunda es la identificación de 6 elementos. El acto administrativo está compuesto por unos elementos, entonces tenemos
Yo se los voy a decir rápido y ahorita vamos a mirar cada uno. Sujetos y órganos, competencia y capacidad de la gente. Si quieren también pues se los dicto. Sujetos y órganos, competencia y capacidad de la gente, voluntad y exteriorización, objeto, materia o contenido, causa, motivo Profe, qué o... pena. Sí, ¿Me repite tranquilo. por favor el tercero? Tenemos sujetos y órganos, competencia y capacidad de la gente, voluntad y exteriorización, objeto, materia o contenido. Objeto, materia o contenido. Causa, motivo o fundamento del acto. Causa, motivo o fundamento del acto. Forma y fin. A los abogados que nos acompañan, les pido el favor de que vayan buscando y que me ayuden ahorita con qué es objeto ilícito y causa ilícita, por favor, para que vayan buscando y ahorita me ayuden. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar cada uno de estos ítems, cada uno de estos 6 elementos. Empecemos con sujetos y órganos. ¿Qué es lo que pasa? La competencia no solamente debe ser del órgano, sino también de la gente. No cualquier empleado administrativo obliga a la administración mediante sus actos administrativos. Se necesita que esté la competencia del cargo y de la gente para que puedan atribuirse la facultad. Entonces, quiero que piensen en esto. Quiero que piensen en que el secretario de tránsito emite un acto administrativo donde se establece que se va a hacer una reforestación en determinado espacio geográfico de un municipio. Entonces, mire, uno dice, pues él es el secretario de despacho y pertenece a una alcaldía, es decir, el órgano está bien, pero ese agente no tiene la capacidad de obligar a la administración frente a ese acto administrativo que emitió. Entonces tienen que ser las dos. Ahora, piensen en esto. El secretario de tránsito de Sabaneta emite un acto administrativo donde busca cobijar al municipio de La Estrella. Entonces ahí también, ¿cómo me va usted siendo un agente público del municipio de Sabaneta a involucrar otra jurisdicción donde usted no tiene competencia? Sencillo, ¿sí o qué? Muchachos, eso es vital cuando uno va a revisar, todo lo que son las resoluciones y los actos de notificación de sanciones, porque muchas veces en eso se equivocan. Y si usted logra tumbar eso, hasta ahí llegó el acto administrativo. Eso ya está, porque ya estaría viciado. Sigamos. La validez del acto administrativo. Entonces, la validez del acto administrativo está dado por incompetencia. Incompetencia, como ya les venía contando, frente al sujeto, frente a la materia, repito, incompetencia frente al sujeto, la materia, el territorio, el término y la cuantía. Repito, frente al sujeto, la materia, el territorio, el término y la cuantía. Todo eso puede ser que el acto administrativo sea considerado inválido. Miremos el consentimiento viciado. Por favor, de los abogados, si quieren, por favor, para que miremos el artículo 1508 del Código Civil, que me ayuden a leerlo.
Consentimiento viciado. Profe, el 1508. Sí. Vicios del consentimiento. Los Ajá. vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Perfecto. Doctora, hágame un favor. ¿Cuándo puede haber error, fuerza o dolo? Con ejemplos. Con ejemplos, bueno, el Sí, dolo pues es algo que, que se hace con intención. exacto, Es decir, yo tengo la intención de matar a alguien. exacto, muy bien. El dolo se define como la intención positiva de causar daño. Entonces, ese ejemplo es muy bueno. Entonces, yo cojo un arma y quiero matar a alguien y efectivamente lo mato. Listo. Muy bien. La fuerza. ¿Le ayudo o qué, Cata? Ay, sí, profe, porque Tranquila. eso es de No, penal y ya no, pasé no. por ahí. No, y sabes, Cata, también hay una cosa, cuando uno le preguntan, uno se asusta. Eso es así. Entonces la fuerza es que yo estoy con el secretario de despacho y yo le pongo un arma en la cabeza y le digo, firme ese acto administrativo. No, allá mismo lo firmo, vea. ¿Saben qué más quiere? Esa es la fuerza. Entonces usted fue obligado a eso. El error es que alguien te induzca bajo artilugios, bajo mentiras, a que cometas ese error. Entonces hay un superior jerárquico que le dice, no, vea, usted tiene que firmar eso por esto, por esto y por esto. Esté tranquilo, no se preocupe, es con todo el cariño, hágale que no hay ningún problema, firme eso, tranquilo, coloque ahí que son 300 millones para mí, eso es así, yo sé por qué se lo digo, y alguien lo firma. Y en el acto administrativo quedó así, fue inducido al error. Entonces, son situaciones que vician el consentimiento y que se pueden observar cuando se generan los actos administrativos. Pues a un alcalde le pueden poner un arma en la cabeza, vea, firme esto, claro, ya lo firmo. Entonces, eso está viciando el consentimiento. Por favor, me ayudan con el objeto ilícito y la causa ilícita. ¿Quién me ayuda? Profe, Sí, em, el objeto también pues el objeto ilícito también se define en el Código Civil, en el ajá, artículo 1519, ajá. que dicen, hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella es nula por el vicio del objeto. Muy bien. Entonces, miren cómo puede ser un objeto ilícito. Resulta que el acto administrativo donde se establece el pico y cédula va a decir las personas eh, afrodescendientes no pueden salir de lunes a viernes. Y entonces van a decir, vení, pero ¿cuál es el fundamento para que los afrodescendientes no podamos salir de lunes a viernes? Ese acto administrativo tiene un objeto ilícito porque el contenido es inconstitucional, que es que ese acto administrativo es un acto de discriminación. Ese acto entonces está viciado, es un acto que es considerado inválido. Ahora miremos la causa ilícita. La Profe, ca- Código Civil, artículo 1524, sí, dice, artículo completo, no puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene causa ilícita. Muy bien, muy bien. Miren, piensen, yo les estoy colocando ejemplos como muy gráficos porque creo que eso es lo que sirve y hay veces uno se acuerda más de los ejemplos que de la misma clase. Piensen en que el alcalde de un pueblo tiene una amiguita por fuera de su matrimonio. Y entonces emite un acto administrativo diciéndole a la amiguita que ella tiene pico y cédula, que solamente le pueden ir a hacer, que él solamente le puede ir a hacer la visita y que ella no puede salir. Tú no dirás, ay, eso es muy lógico, pero para que ustedes lo entiendan, ese puede ser un acto administrativo cuya causa es ilícita, pues las circunstancias que motivaron la expedición del acto son completamente ilícitas. Él no podría abusar de ese poder y justificar o motivar el acto a partir de una circunstancia que es absolutamente ilícita. Hay un concepto que se llama la desviación de poder. Ese concepto de desviación de poder lo pueden encontrar. Si quieren les doy la sentencia. Es muy chévere que realmente ustedes lean la sentencia porque es muy importante uno entender cómo opera la desviación de poder. La desviación, es la sentencia que está en el expediente 122 del 20 de marzo de 1997. La magistrada ponente es Clara Forero de Castro y esta sentencia es del Consejo de Estado. ¿Quedó claro? Para que busquen la sentencia de desviación de poder después, para que investiguen y profundicen, que es un tema que será importante por ustedes. Sentencia expediente 122 del 20 de marzo del 97. Sí, y la del Consejo de Estado, magistrada ponente Clara Forero de Castro. Sí, es muy importante para ustedes entender qué es la desviación de poder. ¿Qué es la desviación de poder? Consiste en que determinada atribución de que esté investida una autoridad se ejerce no para obtener el fin que la ley persigue, sino que se busca otro distinto. Para que se configure la desviación de poder es necesario que quien alega aporte al proceso los elementos directos o indirectos que demuestran el interés particular y malintencionado que movió al funcionario a expedir el acto administrativo. Esto pasaba mucho en el ordenamiento jurídico colombiano. Había que hacer una vía. Entonces, para hacer esa vía, había un camino que era el más expedito, el más sencillo, el más fácil, pero resulta que hacer la vía de otra forma generaba un beneficio para X o Y persona y entonces hacían una vía que podía resultar más costosa, pero que mejoraba las condiciones de determinada persona en un terreno. Entonces, ¿qué hacían? A partir de ese interés particular y malintencionado, se generaba un acto administrativo que generaba unas condiciones diferentes. Entonces, eso es lo que se llama una desviación de poder. Eso también para que ustedes lo tengan en cuenta, porque saben una cosa, es todo lo que uno tiene que empezar a mirar cuando llega un acto administrativo y tiene uno la posibilidad de defenderse, empezar a mirar cómo se genera esa desviación de poder. Hay otro, la falsa motivación. Este pasa mucho, muchachos, mucho. Cuando llegue un acto administrativo, una resolución sanción, revisen bien, revisen bien, revisen bien. La falsa motivación se configura cuando el acto se sustenta en razones contrarias a la realidad o se fundamenta en aspectos fácticos o jurídicos engañosos. Las razones expuestas por la administración al tomar la decisión sean contrarias a la realidad. Yo les decía ahora, si usted a mí, para una sanción del 2013, me está
me lo está sustentando en una norma del 2016, yo tengo que entender que ese acto administrativo puede configurar una falsa motivación y a partir de ahí entonces atacar el acto. Tenemos la séptima, inobservancia del orden jurídico, violación de las formas esenciales y que contradiga los fines estatales. Repito, el acto administrativo no observa el orden jurídico, viola las formas esenciales debidas y contradice los fines del Estado. Entonces, si ese acto administrativo lo que está haciendo es perjudicar al ciudadano, va en contravía de lo que son los fines estatales, no respeta el orden jurídico, entonces ese acto está también viciado. Son estas las causales que permiten precisamente demandar la nulidad del acto. Todas estas causales de validez del acto administrativo son las que permiten entonces que usted pueda demandar esa nulidad. Vamos a hacer, les pido un favor, yo me voy a parar un momentico, un minuto, vayan por favor buscando el artículo 137 de la ley 1437 del 2011 para que lo leamos. Artículo 137 de la ley 1437. Luis. Señor. Ayúdame con el artículo, por favor. Artículo 137. Medio de control, artículo 137, nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando haya sido expedidos con infracción de las normas en que debía fundarse o sin competencia, o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente, podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Primero, Luis, quiero que el compañero que ahorita nos preguntó si se podía demandar el acto administrativo de carácter general frente al tema de la prohibición de salir el fin de semana, esté muy pendiente porque ahí nos van a dar la clave si se puede o no demandar. Dale, Luis. Gracias. Excepcionalmente, podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Primero, cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Segundo, cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Tercero, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. Cuarto, cuando la ley lo consagre expresamente. Parágrafo.
Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. Que Perfecto, el sigue. artículo siguiente es el artículo de nulidad y restablecimiento de derecho. Perfecto, leámoslo por favor. Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en los incisos segundos del artículo anterior. Igualmente, podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. Ok. Entonces, de aquí se desprende un tema muy importante. Los actos administrativos de carácter general se publican. Se publican. Los actos administrativos de carácter particular se notifican. Ahí tenemos entonces una diferencia importante. ¿Qué necesita el acto administrativo de... ¿Qué necesita el acto administrativo de ley seca? Que se publique. Ya con la publicación, a partir de la publicación, entonces se cuentan los 4 meses para poder demandarlo. El de carácter particular, entonces, por ejemplo, una resolución de nombramiento es a partir de que ustedes se lo notifiquen. Miren que son 2 cosas diferentes. ¿Listo? Bueno, quedamos claros ahí, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la nulidad del acto administrativo? Entonces, cuando es declarado nulo, ¿qué pasa? Cuando se declara nulo, la jurisprudencia ha sido reiterada en determinar que los efectos que genera el acto administrativo se retrotraen hasta la fecha de expedición. ¿Qué quiere decir eso? Que se busca devolver ese acto administrativo y que la realidad no se hubiese transformado a partir de ese acto. Pero sí hay algo que es muy importante, y es que como ese acto administrativo tenía presunción de legalidad, significa que pueden haber situaciones jurídicas que se consolidaron durante ese acto administrativo. Y debido a que tuvo esa presunción de legalidad, eso se tienen como situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, ejemplo, resulta que uno que es muy usual, el cobro de la semaforización. ¿Ustedes recuerdan que el municipio de Medellín cobraba ese impuesto que se llamaba semaforización? ¿Sí recuerdan o no? Diana. Ustedes bueno, más Diana decir pues que ni un carro ni una moto. Sí, Profe, sí. pero ya pagaba. no se cobra. Ya no se cobra. Ajá. Muy bien, ya no se cobra. Ya no se cobra. Porque, Pero hay bueno, otros que sí, pues, como Envigado. Envigado la cobra. Entonces, mire, por ejemplo, la semana pasada yo hice acompañé a alguien a hacer un traspaso y cobraron ese impuesto que le pusieron otro nombre, pero es lo que nosotros llamábamos semaforización. Esas demandas siempre se han perdido porque no existe ese impuesto. Ese impuesto es una cosa que crearon para generar dinero, pero eso no existe. Inclusive eso se desprende, y lo ha dicho el Consejo de Estado,
es del tema de alumbrado público y a usted le cobran por el alumbrado público. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy? Supongamos que mañana declaran que ese impuesto, violaba el ordenamiento jurídico. Pero si usted pagó el día de ayer antes de que fuera declarado nulo, ahí hay una situación jurídica consolidada. Y entonces será muy difícil que usted le pida al Estado, mientras estaba esa situación jurídica consolidada, le tengan que devolver el dinero. Así opera frente al acto administrativo, para que ustedes lo entiendan. Las situaciones jurídicas que se consolidaron cuando tenía la presunción de legalidad, se entienden que son situaciones jurídicas consolidadas. ¿Listo? ¿Queda claro? Eso frente al de carácter general. Entonces, por eso les coloqué el impuesto de semaforización, que ese es un acto administrativo de contenido general, no particular. Frente a los actos administrativos de contenido particular, se busca que las cosas vuelvan a su estado anterior, como si ese acto no hubiera existido. Como esa situación, hay veces es imposible que se dé, lo que hace el juez es optar por indemnizar a la parte que intervino en el proceso y obtuvo la declaración de la nulidad del acto. Piensen en esto, un acto administrativo de contenido particular que establece la expropiación de una casa porque se necesitaba para hacer una vía. Entonces hacen el acto a la señora se le consigna un dinero, hacen la vía. La señora demanda el acto porque considera que se le vulneró dentro del acto administrativo sus derechos frente a por ejemplo, al valor del avalúo comercial. Hombre, pues ya va a ser muy difícil que a la señora le vuelvan a construir la casita porque ahí ya está la vía. Pero la demanda entonces sí tendrá que indemnizar a la parte, pues por el daño que haya sufrido y sobre todo porque son actuaciones desde el punto de vista jurídico que terminaron generando una situación jurídica que afectó los intereses de la persona. Vamos a mirar la eficacia del acto administrativo. La eficacia, entonces, como yo les decía ahora, suele sustentarse en la publicación cuando el acto es de contenido general y en la notificación cuando es de contenido particular. Ay, perdónenme, que yo no he visto el chat. Bueno, a todos les está pasando que no me escuchan. Yo veo aquí que Diana Marcela Vargas. Profe, es que hay veces como que se va el audio, no sé por qué. El mío. Profe, me tuve que salir porque nada. O sea, le escribí a usted en el chat qué podía pasar y nada. Entonces Gloria me dijo que saliera y volviera a entrar y ya me dio. No sé qué pasó. Bueno, normalmente es problemas de señal. A mí también me pasa mucho. Miren, ¿saben qué es lo mejor que pueden hacer? Los que tengan computador, conectarse al cable de red, porque realmente nosotros aquí en Colombia, nuestro internet es pésimo, es realmente muy malo. Y más con el tema de la pandemia, ha hecho que los sistemas entonces estén muy congestionados y eso hay veces dificulta más el proceso. Y me disculpan, pero como estoy concentrado en la clase, no había visto el chat. Yo estoy pendiente desde quién sale y quién entra, pero estar pendiente de toda la vez es complicado.
Profe, es hombre, tranquilo, lo entiendo. Sí, es verdad, nosotros no tenemos esa capacidad que tienen ustedes. Sí, eso profe, sí. pero ya, por eso tuve que salir, que Gloria me recomendó eso. Ahora sí, gracias, profe. Yo eso lo acepto con humildad. Bueno, y también aprovechando pues que estamos ya los 30, ¿cómo? 40 participantes, wow, qué maravilla. Hay un colado. Sí, ¿quién será? Bueno, Parece. bienvenido de todas maneras. Puede ser que entró por dos lados. No, profe, soy yo. Es que ya se me va a descargar el celular, entonces me acabé de conectar por el ¿Vio? computador. Yo sabía, entró por dos lados, eso está muy bien. Les quiero contar porque antes de continuar, ya falta poquito, quiero explicarles qué fue lo que pasó y por qué no quise utilizar Teams. Hay dos cosas por las cuales no quise utilizar Teams. Resulta que yo tengo un correo institucional y mi computador es institucional y Teams solo permite el uso, porque como es una herramienta que fue creada a nivel empresarial, solo permite el uso con correos empresariales. Por eso ustedes, todos los correos son un aula, ta, 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 ta. Lo mismo me pasa a mí. Entonces, mi correo es el institucional de la universidad donde yo soy docente de tiempo completo, que es la Universidad de Envigado. Entonces, si yo tengo Teams, pero no me deja utilizarlo con los correos de un aula. Entonces, por eso no se podía. Y además Zoom, si es una plataforma que está hecha con fines pedagógicos y académicos, y ustedes ven que yo pago, pues yo pago el servicio mensual para que no se esté cortando la comunicación. Entonces, a mí me parece realmente muchísimo más amigable, la calidad de la imagen es mejor, la calidad del video y del sonido es mejor. No sé por qué les ha pasado a algunos que tienen dificultad para el sonido. Puede ser también, como les digo, que hay una falla en el internet donde ustedes están. Entonces, Diana Marcela, te ofrezco excusas porque no había visto el chat. ¿Listo? Listo, profe, excusas aceptadas, gracias. Listo. Bueno, estés bien. Entonces ya sabemos, pues, la eficacia del acto administrativo se da en los actos de contenido general a partir de la publicación. Y cuando es de contenido particular, en la notificación. Entonces, además de los elementos de eficacia y validez, se requiere, se requiere también que se dé la eficacia del acto, pues esa publicación o esa notificación es lo que permite transformar la realidad jurídica, que ese es el fin que persigue el acto administrativo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer los artículos 65, 66 y 67 de la Ley 1437 del 2011. ¿Quién me ayuda? Profe, yo lo ayudo. Listo, gracias. Listo. Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicación podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por mando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz. En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el diario oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz. Parágrafo. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular. Les cuento una cosa que me pasó. Con estos temas del pico y cédula, una vez llego yo a Medellín y me paran en un retén. Y entonces yo muestré mi cédula y el señor me dice, no, pero es que usted no podría estar aquí en Medellín. Y le digo yo, ¿cómo que no? Entonces me dice, sí, es que eso cambió. Y yo, ¿cómo que cambió? ¿Cuándo cambió? Y entonces eso era también un festivo, yo me acuerdo que era un festivo, y me dice, no,
es que eso salió ayer a las 9 de la noche. Entonces le digo yo, pero ¿en dónde salió? Y entonces me dijo, no, eso lo sacaron por redes sociales. Y yo, pero es que es muy difícil que si ustedes tuvieron todo el fin de semana, notifiquen eso ayer a las 9 de la noche, ¿cómo los ciudadanos vamos a saber? Y pues obviamente yo no entré al choque, yo no llego diciendo yo soy abogado, sino que yo le dije, vea, me disculpa, pero finalmente esa información está, digámoslo así, no tiene, no está dada a conocer de la forma en que los ciudadanos lo necesitamos para cumplir la norma. Y a la final me fue hasta lo más de bien y me salí de ese tema. Pero, porque es que muchachos, piensen en esto. Si a usted le dicen, no, es que usted no puede salir el fin de semana, venga, ¿y usted por dónde divulgó eso? Ah, no, yo lo dije aquí en la alcaldía. No, usted lo tiene que publicar en la página, lo tiene que hacer comunicado de prensa, tiene que sacarlo hoy por redes sociales, tiene que mostrar que efectivamente se dio esa divulgación, porque es que esa publicación es la que da la eficacia al acto administrativo. Listo. Gracias, Luis. ¿Sigo con los artículos? Sí, por favor. Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes. Ajá. Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En las diligencias de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes debe interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades. Primero, por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera. La administración podrá establecer ese tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico. 2. En estrados, toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de las circunstancias que de dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente de la notificación, se contarán los términos para interposición de recursos. Ok. Muchachos, algo que de pronto puede ser un poquito enredadito para ustedes es ¿qué es una notificación en estrados? Una notificación en estrados es una notificación en medio de una audiencia, que a usted en medio de la audiencia le dicen, mire, esta es la decisión y sobre esta decisión proceden estos recursos y ya eso es lo que se entiende cuando se han sido notificados por estrados. Eso no, pues es una palabrita que uno lo puede enredar, pero básicamente es eso no tiene como ningún problema. Pero como sé que ustedes no son abogados, entonces, pues por eso les hago énfasis en eso. Muchachos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar varias tareas. La primera, van a leer los artículos 87 a 92, que es lo que habla de la conclusión del procedimiento administrativo. Se van a leer la sentencia C-069 de 1995. Esa es la mejor sentencia
para uno entender el acto administrativo. Metan en la ficha la lectura de la Profe, sentencia. qué pena, ¿cuáles son Sí. los artículos? 87 a 92. Ah, 92, sí. Ah, listo. Sentencia C069/1995 y de la sentencia, apoyado también con las notas de clase, van a hacer un mapa conceptual. Lo que ustedes quieran hacer, si quieren hacer un mapa conceptual bien, si quieren hacer un resumen perfecto, háganlo en grupos de 5 personas. Si hay un grupo de 6 o 7, no tengo problema, pero traten de que sea de 5 personas. Y por favor, los abogados, que no queden en un solo grupo. Me hacen el favor y ahí se dividen. Necesito que hagan como la Santísima Trinidad, divídense. Entonces, ese va a ser el taller con que vamos a sacar nuestra primera nota. Ese mapa conceptual de la sentencia C069/1995. El jueves, entonces, sacamos un espacio para resolver dudas y afinar algunos temitas frente al acto administrativo, pero lo que yo pretendía era que ustedes, a partir de la clase, al momento de sentarse a leer la sentencia, tengan un contexto de lo que van a leer, porque hay un ejercicio que nadie puede hacer por ustedes, y es apropiarse de ese conocimiento, y eso solo se hace con la lectura de la sentencia. Entonces, espero que la disfruten, espero que les vaya bien. Un feliz día de padres, compartan con su familia. Un feliz día a las madres que son también papás, que desafortunadamente en este país son muchas. Y espero que disfruten y compartan con su familia. Saquen un ratico para leer la sentencia. Yo sé que ustedes se mantienen muy ocupados y por eso también el trabajo que les coloco no es tan dispendioso, pero sí aprovechen el tiempo y hagan la lectura. Por favor, háganlo por ustedes, porque eso después les puede dar la posibilidad de tener una mejor interacción entre la parte contable y la parte jurídica. Profe, el trabajo, nos habías dicho en la clase de ayer que es para entregar el martes. ¿Les parece bien el martes? Sí, profe, no hay Sí, problema. está bien. Profe. Sí, para el martes. Listo, perfecto. Entonces, sí, porque si ustedes me lo entregan el martes, yo lo leo martes y miércoles, les hago la retroalimentación y ya el miércoles ustedes aspiro a que tengan la nota, para que tengan la nota rapidito. Yo sé que ustedes ya también están agotados. Este módulo llega cuando es al final de la especialización. Entonces, eso uno también como docente lo tiene que tener en cuenta, porque yo sé que ustedes ya todos están pensando en la graduación. Les agradezco mucho, espero que tengan un muy buen fin de semana y que espero también que se disfruten la sentencia. ¿Listo? Profe, otra cosa, Sí. como el trabajo es con parte de lo visto hoy en clase y su merced nos grabó la clase, nos deja porfa el link después para poder acceder a la clase si uno no acaso a tomar algo, poder retroalimentarse y lo demás. Me toca subirla a YouTube, yo la subo entonces a YouTube, no hay problema. Hágale, yo Sí, la subo. Dale, entonces, no hay problema. es porfa el link por el correo institucional, porque uno siempre toma notas, pero de pronto hay alguna que otra cosa que no le quedó duda, que fue lo que el profe dijo aquí. No hay problema, dale, la subimos. Yo ya mismo entonces Profe, voy a yo creo hacer. que mejor el link nos los puede enviar por WhatsApp, porque yo creo que al menos yo y creo que la gran mayoría no entramos mucho a ese correo. No hay problema por las dos, yo lo envío por las dos.